Impresionante, una familia que está en un techo después de la inundación en Ucrania está pidiendo ayuda a un dron ucraniano. Ahí se puede ver a uno de los niños que está pidiendo ayuda y en ese momento el dron le da un bote de agua. Bueno, pues así han estado las cosas allá en Ucrania, donde ha estado durísima esta inundación. Mucha gente todavía está sin poder ser rescatada. Pero vamos a la información. La Fuerza Especial de Estados Unidos está lista para enviar una constelación de satélites para los próximos meses. En este verano que se aproxima, estarán poniendo un proyecto de espionaje, Silent Barker, que ayudaría a rastrear los vehículos espaciales chinos y rusos que potencialmente pueden desactivar o dañar objetos en órbita. Este sería el último paso de la creciente competencia de estar dominando la zona ya extraterrestre, digamos, ya fuera del planeta. El proyecto se llama Silent Barker y esta sería la primera red de su tipo. Esta tendría o completaría los sensores terrestres y los satélites de órbita terrestre baja. Según la Fuerza Espacial y los analistas, estos satélites se van a colocar aproximadamente a unos 35.400 kilómetros sobre la Tierra y estarán a la misma velocidad de la rotación del planeta, lo que hace que sea una órbita geosincrónica. Esta capacidad permite indicaciones y advertencias de amenazas contra sistemas estadounidenses de alto valor y brinda capacidades para buscar, detectar y rastrear objetos en el espacio para la detección oportuna de amenazas, según la Fuerza Espacial, la que está desarrollando estos satélites con la Oficina Nacional de Reconocimiento, según el comunicado. El lanzamiento de la constelación de satélites Silent Barker está programado para julio. Podría atrasarse a agosto, pero en julio en teoría debería estar enviándose a bordo del propulsor Atlas V operado por Boeing. Dijo en el comunicado, ahí es donde será el lanzamiento de 30 días más aproximadamente. Esto le va a permitir a Estados Unidos aumentar drásticamente la capacidad de fuerza espacial para estar detectando posibles amenazas. Esto porque se ha descubierto que hay ciertos satélites que pueden ser desplegados por China o por Rusia y que pueden destruir o afectar o descomponer satélites de los Estados Unidos. Silent Barker aborda las limitaciones de los sistemas de vigilancia terrestres y de órbita inferior y permite a los Estados Unidos averiguar realmente lo que está sucediendo allá arriba en el espacio, aseguraron. Un ejemplo sería el satélite SJ-21 de China, que se lanzó en el 2021 y luego llevó con éxito un satélite chino desaparecido varios cientos de millas en una órbita más alta. El Xi'an 17 está equipado con un brazo robótico que podría usarse para agarrar otros satélites y afectarlos, según dice la Agencia de Inteligencia de Defensa en el 2022. Aquí les hemos contado varias de las preocupaciones que hay por parte de la defensa de Estados Unidos de que haya más bien satélites que tengan la capacidad de disparar hacia otros misiles. Incluso dentro de China han reconocido que tienen este tipo de satélites. Uno de los funcionarios chinos llegó a decir que deberían de destruir todos los satélites de Elon Musk del proyecto Starlink. La Fuerza Espacial y la NRO no han detallado cuántos van a ser los satélites que van a ser desplegados. Se habla de una constelación, de una red de satélites, pero no se dice el número. Vean esta imagen, es tremenda. Ayer les comentábamos que había una posibilidad de que Rusia destruyera unos ductos de amoníaco. Se sospechaba de esto. Bueno, pues ya se ha realizado. Se trata de un caso similar al de Nord Stream, un gasoducto que iba de Rusia a Alemania, que ya hemos comentado muchas veces. Pero en esta ocasión es un conducto de amoníaco ruso que unía la ciudad de Togliatti con el puerto de Odessa. El tránsito a través del canal se encontraba interrumpido por la invasión, pero Rusia reclama que se reiniciará como parte de las negociaciones para permitir la salida de granos ucranianos. El conducto de amoníaco une estas dos zonas en el sur de Ucrania y explotó el día lunes entre Odessa y Togliatti, zonas ucranianas que aseguran los rusos habrían destruido. Rusia señala obviamente Ucrania y así están los dimes y diretes. El punto es que se dio un sabotaje
contaminando con amoníaco todos estos lugares, todas estas zonas boscosas. Imagínense ustedes, bueno, es súper peligroso. Un grupo de sabotaje, dice, habría hecho estallar el conducto de amoníaco Togliatti-Odessa de unos 2.400 kilómetros de largo que conecta esta ciudad hacia la ciudad rusa, de Ucrania rusa, dicen. Según lo que reportan, varios civiles resultaron heridos y ya se les está atendiendo, se les está dando una asistencia médica necesaria. De momento solamente hay heridos. Antes del conflicto, el conducto le permitía a Rusia exportar cada año más de 2.5 millones de toneladas de amoníaco, un componente fundamental para los fertilizantes, principalmente a la Unión Europea. En este punto de Colombia se registró un sismo de 5.1. Es en la zona de Choco, con el epicentro aproximadamente a 54 kilómetros de la bahía de Solano. Este fue a una profundidad de 30 kilómetros y sucedió a las 12:40 del día de hoy, 7 de junio. Al final, la profundidad quedó en 10 kilómetros según lo que reportan. Bueno, pues por favor coméntenos si lo sintieron, amigos de Colombia. Vamos a otro asunto también importante. Corea del Norte ha dado una orden bastante curiosa, y es que, con la situación que están viviendo, se ha dado un registro, según la inteligencia norcoreana, según los datos que hay, de un 40% de aumento de suicidios. Subió un 40% de suicidios, y esto ha puesto en alerta al gobierno norcoreano. Y ahora les dice, pues, que si se suicidan es una traición a la patria. O sea, básicamente han prohibido, y ya lo han establecido como una ley, prohíben el suicidio. Dice, hay muchos factores de malestares internos en este momento debido a las dificultades. Según el portavoz de Servicios Nacionales de Inteligencia de Corea del Sur, la orden confidencial de la prohibición de suicidio fue realizada en una serie de reuniones en todo el país. Se les está dando advertencias a los municipios, a las localidades distintas, para que hagan todo lo posible para que eviten el suicidio. Un tema pues que tiene relación también a la hambruna que se está viviendo y a una serie de cosas, de crisis que se está viviendo allá en Corea del Norte, que pues ha llevado a mucha gente a ese planteamiento. El aumento es demasiado contundente. En estas reuniones que se han registrado han estado hablando de este tema, en el cual aseguran preocupa a Kim Jong-un y quiere pues obligar a que la gente no se quite la vida. La reunión habría sido en la provincia de Ryaganga, donde los asistentes hablaron de este tema. La mayoría de los suicidios, aseguran, habría sido causado por pobreza extrema o hambre. Y de momento, aseguran, no se ha encontrado una contramedida para esta situación. Y bueno, ya hay algunos casos, algunas situaciones que se han dado muy tremendas. Casos de familias, casos incluso de pequeños que pues han optado por esta salida debido a lo duro que están viviendo esta hambruna y esta situación pues de crisis en Norcorea. Sigue aumentando la contaminación en Nueva York. Vean ustedes cómo ha ido aumentando. Eso a la 1:15, 1:30, 1:45, 2 p.m. Cada vez más densa la contaminación. Así estaba a las 11:30 y pues va aumentando de ahí hasta las más o menos 3 de la tarde, creciendo bastante la contaminación por los incendios que se están dando en Canadá.